Hola, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Un saludo de los estudios de Conclusión TV, de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores. Les agradezco la difusión que hacen muchos de ustedes en el boca a boca, con conocidos, en redes sociales. Hay un grupo de gente ahí que me ayudan fenomenalmente con los comentarios también ayudan, no solo para la difusión, sino también para enriquecer un poco lo que volcamos en los videos, tanto en la historia de la Iglesia Católica, como lo último, en el que abordamos la cuestión del calvinismo, la verdad que tuvo bastante repercusión, ¿no? Como los de historia argentina, y hoy retornamos a la historia argentina. Claro, el video en el que tuvimos como invitado a Marcelo Gulo, dedicado a la figura de Juan Manuel de Rosas, estamos en esa etapa, fines de la década del 20, comienzo de la década de 1830, tuvo una enorme repercusión, como no podía ser de otra forma. Nos vamos un poquito más atrás, la cuestión de la banda oriental, hoy República Oriental del Uruguay, es un tema al que le hemos dedicado muchos videos. Tenemos muchos seguidores uruguayos que comentan, algunos en un sentido, otros en otro, en fin, como podría hacerlo cualquier argentino que comentara sobre historia argentina, ¿no? No estoy descubriendo la pólvora. Y para los que les interese esta cuestión, les recomiendo, si quieren seguir la saga, ¿no?, de la banda oriental que formó parte del Virreinato del Río de la Plata y que a partir del siglo XIX va a ser un punto de tensión, como lo había sido con la existencia del Imperio Español y del Imperio Portugués. Dedicamos un Mates con Historia titulado Cuando el directorio entregó la banda oriental a Portugal hace algunos meses. Otros más reciente, El Uruguay como problema, título que lo pusimos a propósito porque es el título de un libro de un pensador uruguayo, Alberto Metol Ferré. El Uruguay como problema, Alberto Metol Ferré. Y más recientemente nos abocamos a la cuestión de la guerra contra el Brasil, ¿no? La guerra que va a protagonizar las Provincias Unidas del Río de la Plata, incluida la banda oriental, por pedido luego del Congreso de la Florida, agosto de 1825, contra el Imperio del Brasil. Guerra da Cisplatina, como conocen o llaman los brasileros a ese episodio, que va a durar unos 3 años, y hoy nos vamos a abocar a la conclusión de la guerra a través de la muñeca política de un hábil mediador británico que fue Lord Ponsonby, Lord John Ponsonby, ya nos vamos a referir un poquito a él. La posición del gobierno argentino, lamentablemente presidido por Bernardino Rivadavia, a quien ya hemos caracterizado, ¿no? Y la posición del Brasil en la persona del emperador Don Pedro I en esta época, y sus eventuales negociadores, ¿no? El mapa, la imagen de fondo es un mapa. Me parece que estos temas son importantes a tener en cuenta estudiar, ver la historia con una adecuada cartografía. Fíjense qué lindo mapa, un mapa histórico, por supuesto. Les recomiendo un autor, un historiador que era un cura jesuita, Guillermo Furlong. Guillermo Furlong era santafesino, había nacido en Arroyo Seco, acá a pocos kilómetros de Rosario, hacia el sur, 30 kilómetros al sur. Guillermo Furlong, un cura jesuita, decía, un gran historiador, ¿no? Tiene varios libros, lo hemos citado en alguna oportunidad, y tiene una fenomenal, que está en internet, para quien lo quiera tener a mano, tiene una fenomenal cartografía jesuítica, porque los curas jesuitas que vinieron luego de la conquista, o con la conquista y evangelización del Nuevo Mundo por parte de España, eran grandes cartógrafos, no solo cartógrafos, eran grandes científicos, ¿no? Y han dejado este tipo de mapas. Bueno, por supuesto no son la precisión de los mapas satelitales, claramente, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII, pero
ese mapa de la cuenca del Río de la Plata, ¿no? El sur de Brasil, el litoral argentino y por supuesto la entonces Banda Oriental, hoy República Oriental del Uruguay. Viendo ese mapa me acordaba hoy, cuando lo estaba seleccionando, estas cosas que a uno le quedan grabadas. Años atrás tomé un avión para ir de Rosario a Buenos Aires. Es un vuelo muy corto, un vuelo de cabotaje muy corto, 35, 40 minutos, es una distancia muy corta. Y era un vuelo para esta época, ya avanzada la primavera, de mañana, el vuelo de la mañana, 8 de la mañana, y justo me tocó la ventanilla del lado izquierdo, entonces en dirección hacia Buenos Aires. En un momento dado me fijo, y era un espectáculo, hermoso por otro lado, se veía con total precisión la confluencia del fenomenal río Paraná, serpenteando, ¿no? Claro, uno a esa altura es impresionante la vista, ¿no? Y el río Uruguay, ¿no? Ambos desembocando en el estuario del Río de la Plata. Con el agregado de que por la hora del vuelo y por el sentido en el que iba el avión, esa fenomenal masa de agua se reflejaba, el sol se reflejaba, ¿no? Como si fuera un espejo. Y yo me preguntaba, pensaba, ¿no? Reflexionaba, cómo la diplomacia británica tenía perfectamente en claro lo que significaba, si no controlar la boca del estuario del Río de la Plata, de la cuenca hidrográfica del Río de la Plata, ¿no? Por lo menos evitar que otro país la controlara, que me parece que va a ser la misión de Lord John Ponsonby, que va a desempeñar de modo magistral, o por lo menos con resultados satisfactorios, ¿no? Porque como decía Metol Ferré en aquel libro Uruguay como problema, la posesión de la Banda Oriental no va a ser ni para Brasil, la provincia cisplatina que supo ser durante algunos años, no va a ser para las Provincias Unidas del Río de la Plata, ámbito natural al que la mayoría de los uruguayos consideraban como su ámbito natural, por lo menos los que firmaron el acta de la Declaración de la Florida el 25 de agosto de 1825, sino que se va a erigir en un Estado independiente. En un Estado independiente que al principio de las negociaciones parecía una idea alocada y con paciencia Lord Ponsonby logra poner sobre la mesa. Vamos a leer un poquito Luis Alberto de Herrera, un historiador y político uruguayo, referente del Partido Nacional o Partido Blanco. Luis Alberto de Herrera, con motivo del centenario de la Convención Preliminar de Paz de 1828, editó un libro que se puede bajar de internet, que se llama La Misión Ponsonby. La Misión Ponsonby. Voy a intercalar con el pensamiento de Fermín Chávez, algo que, porque tengo mis reservas con lo que dice Herrera en su libro. Y vamos a terminar con Vicente Sierra, con quien por primera vez creo voy a disentir con el maestro. Esto, perdón, yo lo cito y sigo haciéndolo y lo seguiré haciendo. Pero quizá Vicente Sierra escribió esto hace 60, 70 años y también ha corrido mucha agua bajo el puente. Se ha llegado a un punto de esclarecimiento en algunas cuestiones, sobre todo vinculados a la acción, la motivación de la diplomacia británica al intervenir en cuestiones limítrofes o geopolíticas de Sudamérica durante el siglo XIX. Lo que me llamó la atención del libro de Luis Alberto de Herrera, La Misión Ponsonby, leyéndolo, voy a leer apenas, ¿sí? Es una cierta candidez o ingenuidad respecto de las motivaciones británicas al ofrecer sus servicios, aunque es cierto que Inglaterra se hizo rogar. Es decir, ya establecida la guerra entre Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, la República Argentina, va a hacer que sean las partes
beligerantes las que soliciten la mediación, no se mete de prepo, llamémosle así, precisamente para eso están los diplomáticos, ¿no? Para hacer quedar como que es por pedido de ustedes, no es por intromisión mía, ¿se entiende? Pero decía, la obra de Luis Alberto de Herrera me habla de una gran candidez a la hora de las motivaciones británicas, como que Lord Ponsonby y por extensión el gobierno británico no tenía otra intención que no fuera la de pacificar el sur del continente americano, lo cual en líneas generales, ¿sí? En líneas generales. Y también ahí hay una suerte de idea de que, bueno, el Uruguay siempre fue un tema aparte, siempre hubo una idea que subyacía en el pueblo oriental de que no iban a ser nunca ni pertenecientes al Imperio de Brasil, pero tampoco pertenecientes a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Subyace esa idea en Luis Alberto de Herrera, lo cual yo sé que es compartido por muchos orientales, pero siguiendo a Alberto Metol Ferré, creo que es más a modo de justificación posterior de los hechos, es a modo de justificación posterior de los hechos, para justificar la creación de un país independiente donde nunca lo hubo. Esto es la historia que hablábamos con Marcelo Gulo, ¿no? De la balcanización promovida por Inglaterra. No solo de nuestra zona, sino del resto de Hispanoamérica, ¿no? Bien, hay una parte en la que, por ejemplo, Lord Ponsonby, Luis Alberto Herrera le considera que Lord Ponsonby se entendía muy bien con Manuel Dorrego. Manuel Dorrego va a llegar luego de la renuncia de Rivadavia a la presidencia, estamos hablando de mediados de 1827, y va a ser quien finalmente tiene que concluir la guerra, con la firma de ese ignominioso tratado, ¿no? Va a pagar los costos, Manuel Dorrego. A mí me llamó la atención porque desde el revisionismo de este lado del Río de la Plata siempre se tuvo la figura de Dorrego como la de un federal que le toca lidiar con la situación heredada, pero que claramente no estaba en sintonía con el poder británico, y por eso yo me acordaba de un librito, fíjense, Fermín Chávez, historiador entrerriano, fallecido ya hace unos años, fenomenal historiador. La conciencia nacional, historia de su eclipse y recuperación, es un librito muy cortito, muy lindo, muy interesante. Editorial Pueblo Entero, década del 90. Lo traigo a colación para citar esto nada más. A raíz del fusilamiento de Dorrego, ya vamos a llegar, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la obra de Dorrego, quiénes eran sus amigos, enemigos, en fin. Pero hoy estamos con la misión Ponsonby. Pero a raíz de esta afirmación de Luis Alberto de Herrera de que Dorrego se entendía muy bien con Ponsonby, dice Fermín Chávez, quien más, quien menos sabe hoy cuál fue, aparte de la mano ejecutora, la testa que hizo señas para que Lavalle sacara las tropas de los cuarteles, 1 de diciembre de 1828. La fuente de inspiración del motín de diciembre de 1828. La misión Ponsonby ha sido suficientemente investigada. Las cartas de Juan Cruz Varela y de Salvador María del Carril, que apuraron el fusilamiento de Dorrego, son archiconocidas. Y apenas un poco menos la frase del representante británico, Lord Ponsonby, escrita en enero de 1828. Y acá cita a Lord Ponsonby y después le voy a decir de dónde lo saca. Cita, veré su caída, la de Dorrego, si tiene lugar, con placer. Veré su caída, si tiene lugar, con placer. ¿De dónde lo saca Fermín Chávez? Que habrá que consultarlo, yo no lo tengo este libro. Britain and the Independence of Latin America, 1812-1830, Londres, un libro de 1938. Vamos a tratar de ver si lo ubicamos. Yo con el inglés algo me manejo, capaz que está en PDF. Entonces, no, Lord Ponsonby no veía con agrado la sustitución de un presidente como Bernardino Rivadavia, ya vamos a ver que era insostenible la situación de Rivadavia, por otro de un signo político distinto. Rivadavia era líder del Partido Unitario y Dorrego era referente del Partido Federal, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, primera aclaración. ¿Qué dice Luis Alberto de Herrera? Demostrativo, lo llena de elogios a Lord Ponsonby. Dicho sea de paso, es una leyenda, un chusmerío,
de que Inglaterra lo habría mandado Lord Ponsonby, que estuvo como 3 años yendo entre Río de Janeiro, Buenos Aires, en fin, para sacárselo de encima, porque según dicen estaría en amoríos con la reina. Sería el amante, era un muchacho más joven en esa época. Vamos a tratar de poner una imagen que es un grabado, es una reproducción de un Lord Ponsonby ya más anciano, ¿no? Pero se ve que en esta época alguien habrá dicho en la corte, che, a este lo mandamos a Sudamérica, que haga un trabajo digno y de paso nos sacamos esta cuestión de encima. Es un dicho, ¿no? Demostrativo de la imparcialidad con que se procediera es el empeño que se puso en llevar adelante la referida gestión. Estamos hablando de la misión García, José Manuel García, el mismo al que aludimos en aquel video de cuando en 1817 el directorio estaba con la cuestión de la banda oriental, en ese momento con la monarquía portuguesa. 10 años después, Brasil se ha independizado de Portugal y se ha constituido en un imperio, cuyo emperador es Don Pedro I, ¿no? Pero García sigue ahí, haciendo de las suyas. Cierto que se inicia en el entendido de que el debate giraría sobre la base de nuestra independencia, dice Herrera respecto de Uruguay. Pero cuando en la primera conferencia celebrada con el ministro García, el marqués de Queluz, según nota de aquel al ministerio, después de referir a la irritación del emperador, le manifestó que, cita, una propuesta tal, la independencia del Uruguay, cerraría in limine toda negociación de paz. Fin de la cita. El ministro Gordon, un ayudante, un colaborador de Ponsonby, abundó en argumentos para persuadirle de la conveniencia de no desistir. Insistió el señor Gordon con sus reflexiones sobre la necesidad que tenía la República de poner fin a la guerra, sobre su posición falsa e incapaz de mejorarse por la vía de las armas, por felices que fuesen nuestros esfuerzos. Y, refiriendo al mismo diplomático, agrega, acá está citando a García, que él me protestaba sus deseos de auxiliarme en la obra de paz, que esperaba se obtendría, después que había conocido mi manera de ver y obrar en la materia, pero que juzgaba que convendría más el excusar todo lo posible su intervención oficial, que el gobierno brasilero estaba celoso de ella y procuraba mostrar su disgusto, que así yo me entendería mejor tratando inmediatamente y él me auxiliaría más manteniéndose afuera, reservándose para algún caso difícil o importante. Palabras de Manuel José García. Y sin tasa se da el prometido apoyo, continúa Herrera, tan decidido que del barco que lo conduce baja el ministro en un bote de la legación británica, antes que con nadie entra en contacto con el ministro Gordon, quien le entera de las dificultades surgidas. Esto ocurría el 7 de mayo de 1827, aclaro yo, a pocas semanas del día de Ituzaingó. Hemos referido en extenso a la batalla de Ituzaingó, 20 de febrero de 1827. Los brasileros dicen, ¿se acuerdan? Dicen que fue una batalla indefinida, que fue un empate. Desmentimos esa afirmación. Y esto viene a ratificar lo que sigue. Gordon le expresa que la paz, aún sobre la base de la independencia, habría sido, en efecto, posible 2 meses antes, pero que al presente le parecía imposible que semejante base fuese admitida por el emperador, que está, cita, en un estado de exasperación extraordinaria después de la desgracia de sus armas, que miraba como una ignominia el triste resultado de sus operaciones militares, que estaba persuadido que, para no sufrir el desprecio de las potencias extranjeras y para no degradarse delante de sus propios súbditos, era necesario hacer los últimos sacrificios y que estaba dispuesto a hacerlos hasta reparar sus reveses. Esto viene a ratificar entonces que luego de Ituzaingó, y aparte hemos historiado en aquel Mates con Historia de que
a la hora de la definición en el campo de batalla, la Argentina siempre se impuso frente a las fuerzas imperiales, siempre. Carmen de Patagones, Ituzaingó. Éramos nosotros los que ocupábamos territorio brasilero. No era al revés. No era al revés. En el ámbito de las batallas navales donde se preciaba de intervenir la famosa Armada Imperial, Brasil no obtuvo más que un par de escaramuzas como victorias, y las batallas en serio fueron siempre triunfos argentino-orientales. Juncal, combate de los Pozos, Quilmes. Va a haber incluso una última batalla, la de Punta Lara. La de Punta Lara, 1828. 3 buques argentinos contra 13 buques o naves imperiales. Y esa sí fue un empate, pero 3 contra 13. Entonces, es entendible la exasperación del emperador de Brasil. Era él quien más tenía que perder con el resultado de que la provincia oriental dejara de ser la provincia cisplatina que supo ser en algún momento y se convirtiese en un estado independiente. Continúo con Luis Alberto de Herrera. Sigue Ponsonby. Cita. Le manifesté la opinión que tenía sobre la independencia de la banda oriental, la única base posible sobre la cual en los actuales momentos cabe fundar unas negociaciones de paz con el emperador de Brasil, exponiendo las razones en que apoyaba esa opinión y los resultados que yo suponía se derivarían de esa medida para los intereses de Buenos Aires. Inglaterra siempre metiendo la idea de que ella sería la que sacaría la mejor tajada de la contienda. Que esa otra ribera del estuario, de uno de los estuarios más importantes del mundo, el estuario del Río de la Plata, puerta de entrada o de salida, según lo miremos, a todo el hinterland, el interior profundo, productivo de la América del Sur, no quedaría ni en manos de Brasil ni en manos de la Argentina, sino que quedaría en una suerte de indefinición, de internacionalización, que significaba, como decía Metol Ferré, su posesión, la de su marina mercante y la de sus naves imperiales, que fue lo que finalmente ocurrió. Creemos, dice Herrera, haber señalado antes este pasaje. No importa, es necesario reproducirlo ahora, a fin de evidenciar la clara conducta del mediador y su propósito de que la nueva negociación girara sobre la independencia oriental. Más aún, el propio García estaba de acuerdo en el punto. Veníamos de triunfar en Ituzaingó. ¿Se dan cuenta del problema de la diplomacia argentina que no está a la altura de convalidar en los papeles el resultado militar en el campo, en el teatro de operaciones? Este es el gran drama de la Argentina. Oigamos de nuevo a Ponsonby, cita. Comuniqué al señor García el resultado de esa entrevista y me contestó que creía casi seguro que el presidente, Rivadavia, al fin, adoptaría la actitud sugerida por mí y calurosamente me aconsejó que perseverara. Termina la cita. Deber es repetirlo, como alguna reparación siquiera a quien fuera arrastrado por el infortunio de la convención que, con intención honesta, luego suscribiría. Vamos a avanzar un poquito más. Yo les recomiendo, a pesar de que uno no, es un poquito densa la lectura, pero bueno, tiene consideraciones importantes, Luis Alberto de Herrera en La misión Ponsonby, libro de hace 100 años. Y acá viene la parte de Rivadavia, porque acá hay cosas que todavía no logro, yo al menos, entender demasiado bien qué carta jugaba cada uno. Ya hemos dicho, citando a Sierra, que en la dupla Rivadavia-García, el que tenía las ideas más ordenadas, tenía un perfil bajo, no buscaba ni la pompa ni la figuración, pero que actuaba sirviendo los intereses británicos, era Manuel José García. Rivadavia era un tipo al que le gustaba la figuración social, pero que quizá no entendía demasiado lo que se estaba jugando. Esta es una hipótesis que yo manejo en base a lo que he leído. Y acá viene Herrera a ratificar esta idea. La acción convincente del mediador reduce obstáculos. O sea, Ponsonby va puliendo las resistencias. Rivadavia entra por la independencia oriental y, si por momentos frena,
es porque ya la disensión doméstica lo envuelve y se afana en no dar flanco a la crítica popular. Sutilmente está diciendo, Rivadavia se hace el patriota, pero en el fondo no le interesa, no tiene interés por conservar la banda oriental. Está en la presidencia y es consciente de que entregar la banda oriental luego de haber derramado la sangre argentina y oriental en los campos de Ituzaingó y en tantos otros combates era una deshonra nacional. Pero no lo hace por patriotismo, lo hace por cálculo político. No escapan a su alta inteligencia los riesgos de cualquier gesto, por patriótico y abnegado que sea. Unitarios y federales se aprestan al duelo mortal. Y no se engaña respecto al peligro inminente que lo acecha, Rivadavia, se está refiriendo a Rivadavia, y del que no conseguirá luego librarse, ni aun haciendo derivar con iniquidad hacia el plenipotenciario García todo el peso de las responsabilidades. Porque claro, ya lo vamos a ver, porque García va a ir más allá en la entrega. No me adelanto. Como si el instinto le dijera que se juega su propia suerte, la de su persona, la de su gobierno y la de su partido, procede con estudiada cautela, sin incurrir en falsía, pero ciñendo, hasta donde es posible, su lenguaje. A la vez, la situación interior, bajo diversos aspectos tan crítica, lo induce a procurar la paz como remedio, el único eficaz, contra lo que vendrá, contra lo que viene. Por tanto, acá también es para que nos preguntemos quién dirigía a quién en ese tándem representado por Rivadavia García. Algunos autores, como Vicente Sierra, no dudan en afirmar que el que manejaba los enchufes y tenía plena conciencia de la misión que debían desempeñar era García, no era Rivadavia. Y vamos a Historia Argentina de Vicente Sierra para ir un poquito desbrozando. Se ha discutido mucho, es algo en lo que hoy no podemos detenernos, que la Argentina necesitaba la paz sí o sí porque no podía continuar la guerra. Es posible que no pudiera financieramente, porque la banca estaba en poder de Gran Bretaña, dicho sea de paso, desde la época de Rivadavia, como gobernador, como ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, y eso le va a dificultar el margen de maniobra a Dorrego. Eso le va a dificultar el margen de maniobra a Dorrego. Pero las provincias querían continuar la guerra. Eso no está discutido. Las provincias argentinas querían continuar la guerra. No querían largar la situación. Dice Vicente Sierra, García, bajo el título García conviene la paz con el Brasil. La designación de García para negociar la paz ha sido criticada. Luis Alberto de Herrera destacó que, fuera por blandura de espíritu o por concepto de fondo, lo indudable es que García siempre marchó de acuerdo con la política imperial, por lo que se preguntó, ¿dónde acababa su sinceridad? ¿Dónde ponía comienzo su escepticismo? La cuestión no ha tenido aún respuesta, en buena parte debido a que los testimonios a que se puede apelar no alcanzan para interpretar la razón de muchos de sus actos. El misterio de Manuel José García. Los juicios han sido duros con él, y sin embargo no se puede dejar de advertir que en el desarrollo de la historia los hechos demostraron que García había procedido en virtud de una visión de las cosas muy personal, más, generalmente, mucho más realista que la de sus críticos. Así, por ejemplo, parece notorio que su conducta respecto de Artigas y la banda oriental provino de una convicción de que los orientales no entrarían nunca a formar parte de las Provincias Unidas, ni bajo un régimen unitario ni bajo uno federal. Y tiene que admitirse que un pueblo que se plegó de la forma que lo hizo a la dominación portuguesa, como más tarde aceptó la independencia, no tenía miras muy afectas de ser parte de las Provincias Unidas. Acá debo disentir. Los que adhieren a la dominación portuguesa son básicamente los mismos sectores del puerto de Buenos Aires en el puerto de Montevideo. Aclararía yo ese punto. No es Artigas y el gauchaje oriental, claramente, que resiste la invasión. Y por otro lado, bueno, entonces la declaración
de la Florida del 25 de agosto de 1825, ¿por qué no se quedó con la primera parte, como decía Alberto Metol Ferrer, que le hacían estudiar en la escuela? Declararse libres del Imperio del Brasil. ¿Por qué la segunda parte? Reincorporarse a donde siempre pertenecimos por los vínculos más sagrados que reconoce la historia. Me lo pregunto. García aceptó negociar la paz, siendo como era partidario de que la banda oriental fuera independizada, convencido de que era la solución que más se ajustaba a los intereses reales de Buenos Aires y del Brasil, en la seguridad de que los orientales odiaban a ambas partes. Hace bien Vicente Sierra en decir los intereses de Buenos Aires. Pero acá estaban en juego los intereses de la República Argentina, no del puerto de Buenos Aires solamente. Al dar cuenta a Lord Ponsonby por carta del 10 de mayo de 1827 de la llegada de García a Río de Janeiro, el ministro Gordon decía que, habiendo coincidido con la apertura de la Asamblea General, temía que la negociación se demorara. Agregaba que 2 meses atrás habría sido imposible un entendimiento sobre la base de la independencia de la banda oriental, pero temo, decía, que sea más difícil de conseguir la del emperador en derrota que victorioso. Pues el desastre naval de Juncal y la derrota de Ituzaingó concurrían, y cita nuevamente, a excitar la animosidad de este gobierno, que confiado en la actual superioridad de sus fuerzas y medios, declinaría con gusto tratar la paz hasta ganar laureles para su causa. Fin de la cita de Gordon. Días más tarde, el 19, Gordon informaba que García no había adelantado nada, había sido bien recibido, pero la primera comunicación oficial presentada por el marqués de Queluz sobre las bases de que el emperador se avendría a negociar la paz era decepcionante. Bien, la intransigencia del emperador. Y vamos al convenio preliminar de paz que García firma en Río de Janeiro. Y que cuando se conoce en Buenos Aires genera un escándalo. La resolución que adoptó exponiéndose, dijo, a la desgracia de ser desaprobada mi conducta, García, fue atrevida, pues lo condujo a un convenio preliminar de paz por el cual la República Argentina renunciaba, cita, a todos los derechos que podría pretender al territorio de Montevideo, llamado hoy Cisplatino. Fin de la cita. El artículo 2 del convenio decía que el emperador, cita nuevamente, se cuidará de arreglar con sumo esmero la provincia cisplatina, del mismo modo que las otras provincias del imperio. O sea, García cede, no ya al Estado oriental como independiente, como provincia cisplatina, atendiendo a que sus habitantes hicieron el sacrificio de su independencia por la incorporación al imperio, dándoles un régimen apropiado a sus costumbres y necesidades, etc. Por el tercer artículo, el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata pondrá las dichas tropas, o sea, el Ejército Nacional, en pie de paz, conservando solamente el número necesario para mantener el orden y la tranquilidad interior del país. O sea, nos retirábamos. Habíamos ocupado parte del imperio del territorio portugués, brasilero. El artículo 5 establecía que el gobierno de Buenos Aires pagará los estragos causados en las propiedades de los súbditos brasileños. Y en fin, continúa. Lo único que García logró defender fue la isla Martín García, quizá por su apellido. Pero lo hizo con el compromiso de desmantelarla de baterías y pertrechos. La isla de Martín García, que está a la vista de Buenos Aires. Es una vergüenza esto. Es indignante. Es indignante. Retomo Sierra. En todos los demás puntos, Buenos Aires tenía motivos para estar... Buenos Aires, dice Sierra. Tenía motivos para estar satisfecha, expresaba Gordon, pues se veía libre de una carga peligrosa al renunciar a la banda oriental. No se le arrancaba ni un centavo y al Brasil se le dejaba que luchara con la rebeldía que continuaría en la banda oriental. O sea, eran conscientes de que el pueblo oriental no iba a estar muy satisfecho.
mientras Buenos Aires, en paz y tranquilidad, curaría sus heridas y promovería su restablecimiento. La visión unitaria rivadaviana de la política nacional, de siempre. Todo esto se comprendía si la República, lejos de guiarse por vanagloria, sino por sus propios intereses y un sentido práctico de los negocios, ratificaba el convenio. Gordon consideraba que el éxito de García consistía en haber logrado apasionar al emperador por la paz. Lo importante era haber conseguido la cesación de las hostilidades, pues nada se pierde sino un punto de honor. Para el diplomático inglés, el honor no era cosa de tanta importancia como el sentido práctico de los negocios. Acá surge una duda también, es si García era en este momento más proclive a negociar con el Imperio de Brasil o a entenderse con los británicos. Porque finalmente que la provincia oriental volviera como Cisplatina al Imperio de Brasil tampoco eran los planes de Ponsonby. Si seguimos la hilación lógica que venimos haciendo, ¿no? Pero este convenio finalmente no va a ocurrir. Entre tanto, a Lord Ponsonby no le pasaba por alto lo grave de la situación en el Plata. En carta a Canning de 4 de junio, es decir, cuando ignoraba lo convenido por García en Río de Janeiro, decía que las provincias están animadas de la mayor hostilidad contra el presidente. Y esta actitud se dirige contra él. En la oportunidad destacó que estaban deseosas de permanecer unidas a Buenos Aires y autorizar a su gobierno local el manejo de las relaciones exteriores, por lo que en su opinión, agregaba, tanto la realización de la paz como el definitivo rechazo de las tentativas de hacerla traerá consigo una crisis inmediata y que el señor Rivadavia será probablemente obligado, por medios pacíficos o violentos, a abandonar el cargo. Según el informante, todos los partidos estaban contestes en suspender su acción hasta que ese momento llegara, pues convenía el interés particular de cada uno hacerlo así, y afortunadamente, agregaba, el interés público es con evidencia el mismo. García llegó a Buenos Aires el 24 de junio a bordo de la corbeta Heron. Inmediatamente visitó a Rivadavia y pidió una entrevista al ministro de Relaciones Exteriores, con el objeto de instruir verbalmente de los motivos que le han impulsado a adoptar la determinación de su regreso contra el tenor de sus instrucciones, y a fin de poner en sus manos la convención preliminar y artículo adicional que ha sido resultado de su negociación, con un informe instructivo de ella, el archivo y libro correspondiente. La situación interna era en aquellos momentos gravísima, pues las provincias estaban animadas de la mayor hostilidad contra Rivadavia. En su carta de 4 de junio, Ponsonby agregaba un sabroso comentario. La excesiva impopularidad del presidente de las provincias puede naturalmente ser consecuencia de la política que él se ha empeñado en seguir, la que, si triunfante, habría privado a las personas más importantes de cada una de ellas de poder e influencia. Pero él es, si posible, más repudiado aquí. Y esto yo lo atribuyo tanto a su vanidad y malas maneras como al fracaso que ha sufrido en todo lo que ha intentado realizar. Como verán, Rivadavia, por más que Mitre se esforzara en decir el primer hombre civil de los argentinos, visionario, el hombre de las luces, Rivadavia esperaba que la paz diera un respiro a su situación, ya que la mayoría consideraba que solo poniendo fin a la guerra el país podía pensar en su recuperación. Pero la paz que había convenido García significaba la muerte del gobierno. El 23 de junio el ministro Cruz informó a Lord Ponsonby que el presidente, sin embargo de la resolución en que se halla de rechazar la convención preliminar celebrada por el señor García con el gobierno del Brasil, había acordado oír previamente las observaciones del ministro británico, a quien al efecto lo invitaba a concurrir al fuerte al día siguiente. Ponsonby contestó enseguida expresando que el único punto que deseaba someter a la consideración del presidente sobre el convenio firmado por García era el siguiente, y acá detalla, ¿no? Tengo que resumir porque si no se hace muy largo y vamos a ir cerrando.
Rivadavia, que al recibir a García le reprochó su gran responsabilidad por haber transgredido la letra y el espíritu de sus precisas instrucciones. A ver, las instrucciones no era que defendiera la incorporación de la banda oriental a la República Argentina, en base a los resultados obtenidos en el Teatro de Operaciones. No era esa la posición patriótica, entre comillas, de Rivadavia. Era el Estado independiente. Lo que pasa es que García entregó todo. O sea, se le fue la mano. Entonces, el espíritu de sus precisas instrucciones, sacrificando el honor y los intereses de la nación a la paz, debió llegar a la convicción de que era su hora de cruzar el Rubicón, y el 25 elevó el convenio García al Congreso, con una nota que decía así: vista en Consejo de Ministros la antecedente convención preliminar celebrada por el enviado de la República a la Corte del Brasil, y atendiendo a que dicho enviado no solo ha traspasado sus instrucciones, sino contravenido la letra y espíritu de ellas, y a que las estipulaciones que contiene dicha convención destruyen el honor nacional y atacan la independencia y todos los intereses esenciales de la República, el gobierno ha acordado y resuelve repelerla, como de hecho queda repelida. Comuníquese esta resolución al soberano Congreso Constituyente en la forma acordada. En fin. El Congreso. En la sesión del 25 de junio, el Congreso pasó a considerar el asunto. Inició el debate el ministro Agüero, segundo Julián de Agüero, miembro conspicuo del unitarismo, quien expuso que el Ejecutivo no había pasado el convenio del Congreso para que éste procediera a deliberar si debía o no ser ratificado, pues sus condiciones eran harto ignominiosas para que el Congreso se ocupara de ellas, que su intención había sido solo que el Congreso, conociendo todo lo actuado y teniendo en cuenta el estado de la República y la necesidad de un gran sacudimiento, si se quería conservar el honor nacional y tener patria, dictara las medidas que creyera oportunas, que en su oportunidad el gobierno presentaría las suyas. Si bien la mayoría concordó en desaprobar a García, se señaló la conveniencia de separar ese asunto y tratar sobre lo que podía hacerse en la guerra actual, los recursos con que se contaba para llevarla adelante. En definitiva, se acordó contestar la nota del gobierno, para cuya redacción se designó a la comisión. El Congreso rechazó la convención. El pueblo quería seguir la guerra. Ponsonby notaba que Rivadavia había excitado las pasiones populares en alto grado, tratando de dirigir la cólera de las multitudes contra García. Presintió el diplomático inglés que también podrían ser víctimas de algunas puebladas los súbditos británicos, y él en particular, por lo que hizo entrar en el río a la fragata de guerra Fort. Ya entonces Rivadavia había dejado de ser presidente. El pueblo quería seguir la guerra, pero no bajo su gobierno. Sintió el vacío en que se ahogaba y el 28 de junio elevó al Congreso su renuncia, que decía, y sigue el discurso de Rivadavia al presentar su renuncia. Es la única pieza literaria que se conoce de Rivadavia, su renuncia al cargo. El hombre de las luces no tiene nunca un libro publicado, nunca defendió una tesis universitaria, no hay una frase emblemática, digo, porque está ahí en el pedestal, ¿no? Desde Mitre en adelante. En la sesión del día 30, por 48 votos contra 2, el Congreso aceptó la renuncia de Rivadavia, aprobando a la par el texto de la comunicación que debía enviarse al mandatario dimitente, la que en lo esencial decía que el cuerpo no podía mirar, el desprendimiento, que la renuncia importaba, en fin, los elogios. Pero no hay que llamarse a engaño, dice Sierra. Si la convención hubiera respondido a las instrucciones dadas a García, la renuncia de Rivadavia habría sido igualmente una exigencia de la realidad. O sea, está diciendo, Rivadavia no cae por impostar un patriotismo que nadie le creía en virtud de la extralimitación de su plenipotenciario, que era suyo, lo envió él a Río de Janeiro. Cae por su propio peso. En aquel momento cualquier cosa era suficiente para eliminarlo, pues como con razón dijera Ponsonby, era odiado. Si no lo hubiera sido, su conducta frente al convenio infamante lo hubiera salvado. Y vamos terminando.
Rivadavia entró en la guerra, las reflexiones de Sierra, ¿no?, por conveniencia política, pero sin fe. Su objetivo era la presidencia, y cuando la obtuvo se entregó a realizar cosas en el orden interno que terminaron por minar su posición exterior e interior. Desde el primer momento estuvo dispuesto a aceptar la segregación de la banda oriental, lo que dije al comienzo. No le importaba, no le interesaba, como no le interesó Alvear en su momento. Y si bien repelió la convención hecha por García, no basta esa actitud para admitir que éste no supo defenderse, pues si efectivamente Rivadavia consideró que había comprometido el honor nacional y la integridad territorial del país, lo menos que debió hacer habría sido abrirle proceso, lo que no hizo. Defendiéndose de los ataques de que fue objeto, García dijo, porque García viene a ser como el pato de la boda en esto, ¿no?, que antes de partir a Río de Janeiro, Rivadavia y sus ministros le dijeron, y cita acá García, la paz es el único punto de partida para todo. Si la guerra sigue, la anarquía es inevitable. La anarquía es el gobierno federal. En boca de los unitarios, la anarquía son los federales en el gobierno. Si no puede obtenerse la paz, será preciso resignarse al vandalaje. Después que la República ha convenido en que la banda oriental se separe y forme un Estado independiente, la guerra no tiene objeto. Dice García que le dijeron, todos. Según Vicente Fidel López, es interesante, Vicente Fidel López es el hijo de Vicente López y Planes. El hijo de Vicente López y Planes. Vicente López y Planes va, cuando renuncia Rivadavia y el Congreso le acepta la renuncia, va a asumir un interinato. Va a asumir una presidencia interina de unos pocos días, antes de que sea elegido Dorrego. Entonces, Vicente Fidel López es el hijo de Vicente López y Planes, que fue protagonista. Según Vicente Fidel López, cuando embarcó García rumbo a Río de Janeiro, el ministro Agüero le dijo, en fin, García, ya usted sabe lo que nos va en esto a todos los hombres de 1823. Sáquenos usted a todo trance de este pantano. ¿A todo trance, señor don Julián?, preguntó García. De otro modo caemos en la demagogia y en la barbarie. Salvar nuestro país es lo primero, el país de ellos. Usted sabe que esa es mi opinión. Fin de la cita. Que cualquier precio era barato con tal de establecer la paz fue la opinión que sustentaron Lord Ponsonby y Robert Gordon, y lo que permitió al primero negarse a concurrir a la cita que le hiciera Rivadavia para conocer su opinión sobre lo convenido por García, sin antes ser informado sobre los recursos con que se contaba para seguir la guerra. Bien, como verán, es una cuestión muy larga, compleja, por eso vamos de a poquito. Hoy quería referirme a la misión Ponsonby o García. Vamos a ver qué título le ponemos, tengo que definirlo. En el próximo vamos a hablar de Manuel Dorrego. ¿Con qué situación tuvo que lidiar Dorrego? Que va a pagar con su vida esa situación. Y no olvidemos, la mejor tajada se la lleva Inglaterra, que logra balcanizar el Cono Sur. No en cualquier región, sino en la boca del estuario del Río de la Plata, que a partir de 1828 va a estar en posesión de dos países soberanos. Entonces esto le va a permitir a Gran Bretaña la internacionalización del estuario del Río de la Plata y de la cuenca del Río de la Plata. Es decir, la libre navegación, que es esa cosa que encandiló, aparte de la argentinidad o de la intelectualidad argentina, entre otros a Juan Bautista Alberdi, que significa que su flota mercante y eventualmente sus escoltas militares puedan navegar sin autorización de los estados ribereños, cosa que jamás ocurriría con el Támesis, por ejemplo. Bien, hasta aquí este Mates con Historia, que espero les haya gustado. Les dejo un saludo, que estén bien, nos vemos la próxima, si Dios quiere. Adiós.